Bueno, entonces bienvenidos a este encuentro, pues es de filosofía y pues quisiera comenzar haciendo como una breve contextualización de en dónde estamos, ¿sí? Frente a estos temas filosóficos. Es que tal vez hemos trabajado más en los encuentros, los que tuvimos de sociales, y de filosofía y ciencias políticas y económicas casi no nos hemos podido encontrar porque siempre pasa algo, pasa que hay una reunión, hace 8 días fue el día pedagógico, entonces la vez pasada coincidió con comisión de evaluación, entonces no nos habíamos podido encontrar. Entonces, pues hoy por fin como que se nos dio como el espacio para eso. Bueno, primero que todo, vamos a hacer las habituales preguntas de participación para ver cómo estamos. Quisiera saber quién me quiere decir en qué época de la historia de la filosofía estamos ubicados en este momento. A ver, ¿quién me quiere decir? Para punto positivo. Repite la pregunta, profe, por favor. Sí, ¿en qué época de la historia de la filosofía estamos ubicados nosotros en lo que hemos venido estudiando? Oh, Profe, en la contemporánea, moderna, no sé. no. Muy bien, Valentina, en la Edad Media. Muy, muy bien. Listo, punto para Valentina Pinzón. Sí, estamos ubicados en la etapa medieval. Sí, y quisiera pues hacer como un recorderis. No sé si de pronto alguien, ahorita en la medida que yo vaya utilizando el chat como tablero, pues va tomando algunas fotos y va compartiendo como al grupo, pues para que eh, pues tengan ahí como unos apuntes más concretos. Entonces, recordemos lo siguiente. Esa famosa Edad Media es un tiempo de 10 siglos, ¿sí? Históricamente hablando. Nosotros ubicamos esa Edad Media de la siguiente manera. Hay como una fase de transición y hasta que se define el tiempo de la Edad Media como tal. Entonces, digamos que, ¿qué es lo que ocurre primero? Entonces, hay un encuentro entre la fe cristiana y la razón griega, ¿cierto? Ese es como el primer movimiento que hay y eso se da en el siglo primero de nuestra era. ¿Sí? Eso es lo primero que ocurre. Luego, entonces, se da la caída. Primero, antes de la caída, se cristianiza el imperio romano. Sí, que eso es bien importante que nosotros lo tengamos claro. Se cristianiza ese imperio romano. Después de esa cristianización del imperio romano viene la caída del imperio romano. Entonces, ¿qué pasa? Cuando cae el imperio romano es cuando, digamos, todos los grupos más del norte de Europa, los germanos, ¿sí? Comienzan a, pues, a apoderarse de territorios. eh, Se empieza a dar ese fenómeno de cristianización masiva por todo el continente de Europa y esa cristiandad hace que haya un retorno de la vida urbana a la vida rural. O sea, yo les quiero decir con esto lo siguiente, no se les haga extraño que en algún momento de nuestra historia, no sé si ustedes lo alcancen a ver, si yo lo alcance a ver, volvamos a lo rural.
que este mundo tan urbano que está, en algún momento vuelva su mirada nuevamente al campo, a ese contacto profundo con la naturaleza. Ojalá, no lo sabemos, pero digamos que la historia ya nos ha mostrado que esas cosas sí ocurren, porque el mundo antiguo era urbano, el mundo del Imperio Romano, habían grandes ciudades, no solamente Roma, o no solamente Atenas, sino que esas estructuras antiguas, obviamente sostenidas por antiguas tradiciones culturales, por antiguas religiones, llegaron a un fin, llegaron a un, digamos, como a un cierre de ciclo. ¿Y qué fue lo que se impuso? Se impuso la cristiandad, ¿sí? Esa cristiandad que se desarrolló y se expandió por toda Europa en esos 10 siglos. Cuando hablo de 10 siglos me estoy refiriendo a los siglos quinto al siglo XV, ¿no? A esos siglos me estoy refiriendo, en donde Europa se cristianiza absolutamente. Obviamente que esa cristiandad surge de manera paralela con un evento que se da y es el origen de la religión islámica. Entonces, fíjense ustedes que en el 622 de nuestra era es cuando se da la famosa revelación digamos, de lo que es el Corán a, a Mahoma, ¿sí? A través del arcángel Gabriel. Entonces, fíjense ustedes que allí hay ya unos indicios de que esos 10 siglos son profundamente religiosos y va a estar marcado por luchas de tipo religioso. Pero, ¿qué pasa con el pensamiento filosófico y qué pasa con la cultura? Culturalmente, entonces, digamos que se cierran las antiguas escuelas de filosofía. ¿Qué quiere decir eso? Que todo ese saber antiguo se puede llegar a ver como paganismo. Entonces, más o menos hacia el último, digamos, esa última parte del Imperio Romano, mmm, quedan algunos centros de estudios, por ejemplo, el Liceo de Aristóteles, la Academia de Platón, el Jardín de Epicuro, la espléndida Biblioteca de Alejandría digamos, esa persecución tan fuerte que hubo a esta señora Hipatia de Alejandría, ¿sí? O Hipatía, algunos la pronuncian de diferente forma, y como que todo ese saber antiguo, todo ese saber clásico, ese saber, incluso también saberes de tipo esotérico. ¿Qué quiere decir esotérico? Saberes de tipo privado, de misterio, eh, de cultos y de rituales muy antiguos. Todo esto comienza a tacharse como pagano y quien obviamente quiera sostener todo eso, pues va a ser perseguido por la cristiandad. Entonces, digamos que ese es como el contexto cultural de la Edad Media. ¿Qué pasa con la filosofía? ¿Sí? ¿Qué es lo que realmente ocurre con la filosofía para que nosotros lo tengamos muy claro? Con la filosofía se dan unos temas de desarrollo bien importantes. Entonces, por un lado, el tema de la existencia de Dios. Ese es un tema fundamental dentro del desarrollo de la filosofía. Entonces, aquí podemos nosotros resaltar personajes como San Anselmo, eh,
Santo Tomás, Santo Tomás de Aquino, ¿sí? Que se van a preocupar por este tema. Por ejemplo, el tema de los universales es un tema bastante importante que va a aparecer hacia el final de la Edad Media porque digamos que toda la lógica de Aristóteles comienza a verse profundamente cuestionada y esto le va a dar paso al Renacimiento y a lo que nosotros vamos a reconocer como la modernidad. Dios es entonces el centro de la reflexión filosófica durante este periodo de varios siglos, de 10 siglos. 10 siglos. Obviamente que estos temas de la filosofía pues van a tener unos desarrollos bastante particulares. Primero porque lo que realmente influencia a el cristianismo, la influencia directa, de ese cristianismo es el platonismo. Y ustedes van a decir, uy, pero ¿cómo así, profe? Claro, porque es que recuerden ustedes que Platón era el que hablaba de un alma inmortal. Platón hablaba de dos realidades, de un mundo ideal, de un mundo aparente. Entonces, por ejemplo, San Agustín va a hablar de la famosa ciudad de Dios, la famosa Civitas Dei, que habla de que, bueno, este mundo es como una especie de peregrinaje hacia esa ciudad eterna. Y entonces, bueno, digamos que la representación de esa ciudad eterna en este mundo, pues puede ser el Vaticano, pero digamos eso para el catolicismo profundo, ¿no? Digamos que Agustín hablaba más de ese paraíso, de esa eterna promesa mm, que tienen pues todos los mortales que creen en Cristo. ¿Sí? Entonces, esta vida es como una especie de peregrinaje hacia allá. Entonces, hagan de cuenta que ese mundo aparente, ese mundo material del que hablaba Platón, que era esta realidad, es pues esto que nosotros vivimos, ese mundo en donde peregrinamos y nos vamos, digamos, enfocando hacia esa ciudad eterna, hacia la ciudad de Dios, ¿no? Diría Agustín, donde prevalece orden y justicia de modo perfecto, donde reina la paz perpetua. Entonces, de hecho, dentro de las ideas políticas, podríamos hablar de esos ideales, ¿no? Donde reina la paz perpetua. De hecho, Kant, uno de los filósofos que veremos más adelante, hablará de la famosa paz perpetua, ¿sí? En fin, ahí vamos haciendo nosotros el recorrido, pero digamos que el tema principal del día de hoy, después de esta contextualización que les acabo de hacer, es la filosofía árabe y lo importante que fue, porque es que definitivamente estos autores que obviamente surgen en el contexto del Islam, del desarrollo de la religión de Mahoma, van a hacer grandes contribuciones, por ejemplo, frente al tema de la existencia de Dios, ¿sí? Entonces, fíjense que no son solamente los pensadores católicos los que se van a dedicar a pensar esa naturaleza de Dios, sino que también van a ser los árabes. Entonces, de hecho, cuando nosotros hablamos en filosofía, y esto pues quisiera que lo tuvieran bastante claro, hablar en filosofía de Dios no es al Dios al que nosotros le imploramos, le suplicamos, no. Es un Dios como principio o como categoría
categoría del pensamiento que nos permite a nosotros explicar el origen, ¿sí? El origen de todo lo que existe. Pero el tema devocional, el tema de la fe, pues digamos que es un tema más relacionado ya con la religiosidad popular de cada uno. Entonces, en filosofía, pues hablamos de Dios como una categoría del pensamiento. Por esa razón es que aquí no hablamos nosotros de atributos que usualmente podemos utilizar en la religión como un Dios misericordioso, por ejemplo, sino más bien hablamos de características muy generales o características arquetípicas. ¿Qué es un arquetipo? Eso es bien importante. ¿Quién de ustedes se atreve a decir algo al respecto para punto positivo? ¿A qué le suena esa palabra? Como un modelo, profe, como un modelo de idea, un modelo de pensamiento o algo así por el Excelente. estilo. Muy, muy bien, Laura. Sí, excelente. Aquí tienes punto positivo. Mira, definitivamente el arquetipo, y aquí van a recordar ustedes a Platón, es idea pura. Es como una idea pura, una idea eh, que, que sirve de modelo para todas las cosas que existen, ¿sí? Entonces yo digo, por ejemplo, vamos a poner un caso, ¿no? Eh, el profesor, el profesor superó es un arquetipo de perfección idiomática, por ponerles algún ejemplo. O sea, mejor dicho, en todo lo referente al manejo del idioma, el hablar y el escribir bien, entonces el arquetipo es el profesor superó, ¿sí? Como por ponerle algo de dinámica a esto. Eh, el arquetipo del fútbol, alguno diría, no, pues Messi, Cristiano Ronaldo, Maradona, Di Stéfano, Johan Cruyff, Ronaldo, Ronaldinho, no sé, el pibe, cada uno lo dirá. Entonces, es como ese modelo de suma perfección frente a algo. Entonces, digamos que ese arquetipo de lo divino, de qué es realmente lo divino, Platón apenas dejó algunas luces. Platón apenas diría, bueno, existen cuatro arquetipos principales y de ahí pues se desprende el resto, ¿no? Entonces, esos cuatro arquetipos son, por ejemplo, la bondad, y digamos de esa bondad se realiza en el mundo a partir de la religión, pero no la religión, digamos que hace la Inquisición, obviamente, que persigue brujas y que hace cosas horribles, ¿sí? O que va a las cruzadas y mata en nombre de Dios. Religión viene de una palabra latina que significa religar, y religar es esa búsqueda permanente de lo divino, de los valores más altos que puedan existir, ¿sí? Esa búsqueda insaciable por mantener el espíritu en paz y en armonía, ¿sí? Sintonizado con el poder superior que existe. ¿Sí? Nosotros le podemos poner diferentes palabras, paz eterna, o incluso le podríamos llamar el amor, etcétera, etcétera. O sea, cada uno pues desde su experiencia particular, desde su religión, desde su fe, desde donde esté ubicado, lo llamará de diferentes maneras. Pero entonces a lo que yo me refiero con religión es que es esa búsqueda del hombre a Dios, ¿sí? Religare, ¿sí? Religare quiere decir, digamos, esa búsqueda, ese querer encontrar lo trascendente,
quererse encontrar de cara a lo trascendente. Entonces, en eso consiste la bondad. Hay otro arquetipo bien importante, y ese arquetipo es el de la belleza. Entonces, la belleza se materializa en el mundo a través del arte. Hay otro arquetipo fundamental y es la justicia. Y esa justicia se materializa en el mundo a partir de la política. Y hay otro arquetipo bien interesante que es el de la verdad y es fundamentado en este mundo a partir de la ciencia. Entonces, esos son como los modelos arquetípicos de los que por allá hablaba Platón. ¿Qué tiene que ver esto con lo que vamos a ver? Resulta que en la Edad Media esas ideas de los arquetipos está sumamente clara. Esa idea de que existe el sumo bien, la suma belleza, la suma justicia, la suma bondad, la suma verdad, ¿no? El hecho de que exista lo más verdadero, lo más puro, lo más sublime, es lo que realmente pues, va a inspirar todo ese desarrollo de pensamiento. En oposición a esto, obviamente van a aparecer autores que van a centrar su reflexión filosófica más en temas terrenales. ¿Mm? Van a pensar más la justicia en términos más relacionados con las pasiones y la conducta humana, por ejemplo, ¿sí? Algo como más centrado en esta realidad. Quizás olvidando un poco, o más que olvidando, dejando pues aparte ese tema como tan trascendental. Entonces, aquí estamos metidos en el terreno de lo trascendental. ¿Mm? Entonces, les había dicho que nos íbamos a concentrar un poco en esa filosofía árabe. Entonces, algo muy sencillo. ¿Alguien sabe qué significa la palabra Islam? El que me diga tiene 2 puntos positivos. Profe, qué pena, ¿me puede repetir la pregunta? Sí, ¿qué significa la palabra Islam? Punto para el que me diga. ¿Sumisión a Dios? Muy bien, Ana María, excelente. Excelente, Ana María. Entonces, sumisión a Dios. O sea, ya de antemano, la religión islámica nos está diciendo que hay un ser supremamente poderoso, grande, absoluto, creador de todo lo que existe, de todo lo que hay. Y ese ser, digamos que ante ese ser, uno ¿qué tiene que hacer? Pues someterse. ¿Mm? Entonces, fíjense cómo ven los árabes el tema de la religión, ¿no? Como sumisión, como sumisión. La religión musulmana, pues es una religión monoteísta. ¿Qué significa monoteísta? Que creen en un solo Dios. Muy bien, Laura, excelente. Un solo Dios. Y ese único Dios que concibe por allá la religión musulmana, como también pues obviamente la religión judía y la religión católica, porque pues obviamente que el cristianismo, el judaísmo y el islam, que es lo que estamos aquí mencionando, esas serían las 3 religiones monoteístas. Y esas 3 religiones tienen un tronco común. El tronco común de donde provienen esas 3 religiones es de un personaje que muy seguramente ustedes han escuchado en la Biblia. Y ese señor es el padre Abraham.
¿Ustedes han escuchado hablar de Abraham? Sí, Sí, señor. claro, Sí, señor. sí. Y resulta que Abraham, por lo menos desde la religión cristiana y desde la fe judía, pues es como visto como ese padre de la fe. Al provenir las tres religiones de allí, de ese tronco común, ¿cierto? Eh, Hay una idea de un Dios único, o sea, al Dios es asociado con lo uno, con el número uno. ¿Qué pasa en la religión católica, cristiana católica? Que aquí se ve a Dios como uno y trino, pero a la vez son uno solo. De hecho, yo no sé si les conté a ustedes o fue a los de 11.2 que pues San Agustín tuvo un sueño, ¿no? San Agustín pues estaba soñándose que había un niño que estaba a la orilla de la playa y que había hecho un hoyo en la arena y Agustín veía que ese niño cogía el pelado y echaba agua y agua del mar a ese hoyo. Y Agustín le preguntó, oye, ¿y tú qué pretendes hacer? O sea, ¿qué estás haciendo? No, estoy echando el agua del mar en este hoyo, ¿sí? Entonces, pues Agustín le decía, pues pues digamos en un lenguaje muy coloquial, obviamente tal vez no fueron las palabras que utilizó Agustín, pero pensaría, pues esto es estúpido. Entonces, el chico le dio a entender que asimismo de complejo y de ilógico y de tal vez de estúpido, era tratar de comprender a través de nuestra mente finita, limitada, el misterio de la Trinidad. Es decir, ese misterio que habla de que Dios es uno y trino a la vez. Dios es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que era muy difícil de comprender, así como ese sueño que tuvo Agustín. Entonces, fíjense que de igual manera el cristianismo como tal, pues es una religión monoteísta, así hablemos de tres personas distintas y un solo Dios verdadero. Hagan de cuenta que Dios es como una especie de realidad familiar o es una realidad comunitaria en donde conviven en unidad el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Cuál es el problema que tiene la religión cristiana? Yo, cuando hablemos de América, porque pues en algún momento tendremos que hacer una mención breve de nuestro continente, el problema es que lo femenino queda ahí excluido. Y eso también va a tener una influencia enorme en la Edad Media. Primero porque a Eva se le concibe como ese origen del mal, ¿no? Porque la que cae en tentación, la que se deja tentar, la que convence a Adán para consumir el fruto prohibido. Luego, basados en esas historias del Génesis, digamos que en la Edad Media los monasterios, los monjes, eh, empieza todo este cuento de que la mujer es la que incita al pecado y a que los chicos caigan en tentación, entonces la mujer no es bien vista, ¿no? Entonces todo eso, fíjense ustedes, van relacionando esas ideas religiosas, culturales, con las prácticas de la época. Bien, entonces, ¿qué pasa con los árabes? ¿Qué pasa con los árabes? Hay tres autores que les voy a mencionar hoy. Y estos señores hacen unos desarrollos bien interesantes a nivel filosófico. La filosofía árabe busca recupera el pensamiento de Aristóteles. Por favor, si van tomando de pronto pantallita de lo que voy escribiendo por ahí, les agradezco. Entonces, Profe, yo estoy tomando nota, ahorita lo paso al grupo. listo, vale, Laura, muchas gracias.
Entonces, la filosofía árabe recupera el pensamiento de Aristóteles. Digamos que con todo ese revolcón que hubo de invasiones, de clausura de esos lugares de enseñanza de la antigüedad, pues en todas esas vueltas se perdieron varios documentos de Aristóteles. Y esos documentos pues obviamente debieron de haber quedado en algún sitio. Entonces algunos monasterios o en algunos lugares de ese mundo medieval pues quedaron algunas obras por ahí refundidas que poco a poco se fueron recuperando. ¿Sí? Entonces hay una película, ustedes dirán que las películas, ¿no? Son una fuente didáctica bastante interesante. Hay una película que se llama El nombre de la rosa y toda la trama es como una especie de espionaje medieval en donde mmm, hay como una especie de persecución porque hay una prohibición de leer un libro que se llama El Tratado de la Risa, que escribió Aristóteles. Entonces resulta que para digamos, los que mandaban en los monasterios, el abad, o bueno, la persona encargada o el superior, tenía una idea y es que era prohibido reírse, porque la risa nos asemejaba a animales que todavía no habían evolucionado. Entonces, como por ejemplo un chimpancé, ¿no? Entonces la risa nos asemeja a criaturas inferiores, ¿no? Según pues la visión de la época. Entonces se creía que Jesús no reía. Cuando Jesús pasó por la tierra no reía, que Jesús era profundamente serio. Y por eso es que la religión tiene esa característica de ser algo como muy serio. Y se confunde lo serio con lo sagrado. Bueno, esa es otra discusión que en algún momento podríamos tener. Pero a lo que voy es que el pensamiento de Aristóteles y específicamente esa obra de El Tratado de la Risa, pues era prohibida. Entonces por allá en una abadía en Italia tenían la obra y pues para evitar que los monjes la leyeran, porque era algo prohibido, hagan de cuenta en un seminario, tengo entendido que la diócesis de Faca tiene el seminario ahí en Albán, digamos, es como si allá hubiesen revistas pornográficas por todas partes y a los muchachos pues obviamente se les dice, no, esto no lo puedes mirar, ¿sí? Entonces lo que hicieron es ponerle veneno a las hojas del libro. Entonces ustedes saben que uno tiene la costumbre de ir untando el dedo de saliva cuando va a pasar la hoja y pues de esa manera pues iban muriéndose pues algunos monjes. Entonces esa película El nombre de la rosa muestra eso, retrata esa censura que había en aquel tiempo de Aristóteles y específicamente de ese tratado de la risa. Entonces miren que aquí vamos encontrando, esto es como un rompecabezas, ¿no? Yo voy mandando las fichas y poco a poco vamos armando aquí esta cuestión. Entonces, como Aristóteles se había perdido en el tiempo, pues, ¿qué es lo que hacen estos árabes? Los árabes comienzan a buscar, como a recuperar ese pensamiento, a traducirlo del griego, por ejemplo, al árabe, y posteriormente del árabe irá a ser traducido al latín, ¿no? El latín como esa lengua predominante en la Edad Media. Y luego del latín, ¿qué va a pasar? Pues que ya cuando llegue la famosa imprenta, que va a ser uno de los emblemas de la modernidad, va a empezar a ser traducida pues a las lenguas de cada país, de cada pueblo. Tenemos un primer autor que es el famoso Al-Farabi. ¿Sí? Él existió del 870 al 950. ¿Y cuál era el planteamiento principal? Él hacía una distinción entre esencia y existencia.
y les voy a decir exactamente en qué consiste. Resulta, pasa y acontece que no es lo mismo ser que existir, ¿sí? Yo puedo existir, pero no ser yo. O sea, tener, mejor dicho, eso lo podríamos denominar incluso como una existencia inauténtica. Yo podría ser yo podría existir, pero no ser consciente de quién soy. Por lo tanto, no soy. Por lo tanto, no ser. ¿Sí? Esa es una reflexión que podemos nosotros ahondar ahí. Pero bueno, ¿qué quiere decir esto? Resulta, pasa y acontece que todo lo que existe en el mundo, entonces las plantas, los animales, las personas, las piedras, todo tipo de artefacto, cada cosa que puede existir en el mundo tiene la existencia como atributo, ¿sí? La existencia es como una especie de característica. Entonces, lo primero que podemos decir digamos, de una mesa, de unos zapatos, es que ahí están, ¿sí? Existen, ¿sí? Existen por alguna razón. Pero cuando tratamos de mirar la esencia, pues ya nos estamos concentrando en otra cosa más profunda, ¿sí? Entonces, hablamos de la existencia del ser humano, pero ¿quién es el ser humano? Son dos cosas distintas, muchachos, ¿sí? En cambio, hay un ser que sí cumple, ¿sí? Con esas dos características y coinciden, ¿sí? Coincide que la existencia es la esencia. Y ese personaje que reúne esa característica, pues no puede ser otro que el mismísimo Dios, ¿sí? Entonces, en Dios, la existencia, ¿sí? Es su esencia, a diferencia de todo lo demás. ¿Saben por qué? Porque es que si Jason desaparece, si Jason se muere esta tarde, el mundo sigue. Ya pues ustedes tendrán mañana otro profesor. Mi familia me llorará, pero pues ya pues en término de un tiempo será uno olvidado o recordado, pero pues las vidas de cada uno siguen normales. Seguirá lloviendo igual, seguirá saliendo el sol igual, no pasa nada. ¿Mm? Entonces el mundo sigue su curso, ¿sí? No pasa nada. En cambio, si Dios dejase de existir, pues todo lo que existe en Dios, o sea, todas las cosas que existen, ustedes y yo, pues dejaríamos de existir. ¿Ven? Ahí es donde está la gran diferencia. Que cuando nosotros nos vamos muriendo, pues el mundo sigue igual. Para ir digamos, a elementos más altos. Hay un terremoto y devasta toda una ciudad. Se llora, se hacen homenajes, pero luego se reconstruye la ciudad y el mundo sigue igual, ¿sí? El mundo sigue ahí. Y ese mundo sigue girando, ¿sí? En torno al Sol durante 365 días. Bien, ese planeta, digamos que un día sea impactado por unos asteroides, por unos cometas. Entonces, deja de existir la raza humana. El planeta sigue existiendo, ¿sí? Y pues nosotros al estudiar la evolución nos damos cuenta perfectamente que ahí ha estado el planeta, quién sabe desde hace cuántos millones de años, y nosotros pues tenemos apenas una corta existencia con relación al planeta, no he hablado del universo, el planeta. Y el planeta sigue ahí. Digamos que un día pasa algo más catastrófico, ¿no?
viene Nibiru, un planeta gigante que dicen que existe y que un día colisionará con la Tierra, y entonces desaparece el planeta Tierra, pero puede que siga el sistema solar sin necesidad de que esté la Tierra. Bueno, y pasa de pronto algo más fuerte, una batalla cósmica, ¿sí? Entre diferentes fuerzas del bien y del mal. Y entonces se colapsa este sistema solar. Puede que colapse el sistema solar, pero la galaxia seguirá igual, seguirá ahí, ¿cierto? Y un día hay otro combate más alto entre galaxias. Y entonces hay un choque y desaparece la Vía Láctea. Bueno, pues ahí seguirá el universo. Entonces, pero si el universo desaparece, pues desaparecemos todos, desaparecen las galaxias, los soles, los planetas, los humanos, las plantas, todo. Entonces, fíjense ustedes que hagan de cuenta que Dios es como ese universo, ¿no? Cuya esencia es su existencia, porque sostiene todo lo que hay. ¿Ven? Entonces, esto podría verse como una prueba irrefutable de la existencia de ese Dios. ¿Ven? Sí me van cogiendo la idea, muchachos. ¿Está claro o muy enredado? No, Sí, profe, por mi señor, yo parte sí está lo estoy claro, entendiendo. sí le cogí la idea, sí le cogí la idea. Listo, muchachos, muy bien. ¿Qué nos puede hacer pensar esto? Que nuestras existencias a veces son demasiado irrelevantes y que en realidad a veces nos creemos mucho y pues la verdad no somos tanto para creernos a veces lo que nos creemos, el ego, la vanidad, ¿no? Sí, en fin, este tipo de planteamientos que son tan profundamente filosóficos, si nosotros los llevamos a nuestra vida, decimos, pues yo soy transitorio, o sea, Somos de poca importancia. exacto, o sea, para el orden de todo lo que existe, somos muy poco, ¿sí? Somos muy irrelevantes. Y por eso es que es absurdo la soberbia, el creerme más que el otro, el humillar. Es muy tonto, demasiado tonto. Bien, vamos a seguir con otro amigo que es Avicena. Avicena va a existir entre el 980 al 1037. Y Avicena habla de una característica, la relación entre la existencia necesaria y la existencia contingente. Y es una idea muy parecida a lo que estamos diciendo, ¿sí? Hay seres que son necesarios y hay seres que son contingentes. Hay una relación profunda entre la necesidad y la contingencia. ¿Qué es el ser necesario? Pues el que, valga la redundancia, se requiere para la existencia de otros seres, ¿sí? Entonces podríamos poner ahí a Dios. Pero para no hablar de Dios, podríamos hablar, por ejemplo, de nuestros padres. Entonces, nuestros padres, nuestra mamá y nuestro papá, que necesariamente tuvieron que existir para que cada uno de nosotros existiéramos, ¿sí? Entonces, digamos que nuestros padres vendrían a ser ese ser necesario y los hijos el contingente. Y digamos que ellos tienen 3 hijos. Entonces, mis padres tuvieron 3 hijos, mis 2 hermanas y yo. Entonces, si yo dejo de existir, ellos seguirán siendo padres. Pero si ellos no hubieran existido, Jason con todo lo que es Jason, pues no existiría. Así de simple, ¿sí? Yo dejo de existir y ellos siguen existiendo, siguen siendo padres. Pero si ellos no hubieran existido, pues yo no sería. ¿Mm? Fíjense ustedes que se da esa relación entre la necesidad y la contingencia. O sea, yo resulto ser un ser absolutamente ¿qué? Contingente, cambiante.
Eso es, digamos, la contingencia, lo que va cambiando, lo que hoy es y mañana no es. Y esto lo podemos nosotros aplicar, por ejemplo, cuando una niña o un caballero también, porque pues a hombres y a mujeres nos pasa igual. Creemos que el mundo se nos acaba porque se acaba una relación, porque se va una pareja. Y entonces pensamos que porque creíamos, ¿no? Que eso nos amaban, nos idolatraban. Entonces, qué dolor que ya esa relación se acabó, que ya no da para más, que no sé qué, que sí sé más. Entonces, creemos que ese ser es absolutamente necesario cuando es un ser nada más contingente. ¿Ven? Entonces, eso pasa, por ejemplo, con las personas que vienen y van. Ojo, porque con esto no les quiero decir yo a ustedes que las personas no tienen importancia y que hay que verlas como poca cosa, porque me diría, caería en una contradicción. Lo que hay que hacer es no sufrir tanto, ¿sí? Y ser conscientes de nuestra condición humana. Ser conscientes de que las cosas cambian, que a veces son de una manera y que luego pueden ser de otra. Y eso es lo que nos cuesta muchas veces entender, ¿sí? Nos cuesta entender el cambio. Por ejemplo, ahorita algunos han preguntado, profe, ¿será que ya vamos a volver a la presencialidad? Nunca se llegaron a imaginar en su niñez que esta etapa que hemos vivido casi de este año y medio estudiando de esta manera, pues iba a ocurrir, ¿sí? Pero fíjense que todo esto hace parte de las contingencias de la vida. eh, Todo ese rollo que hubo de quién iba a hacer la Copa América o si iba a haber Copa América y la terminó haciendo Brasil nuevamente, o sea, eso son sorpresas, son contingencias que se dan, cosas que ocurren que parecían no previstas, parecía que no fueran a ocurrir, pero terminan ocurriendo, ¿no? Cuando papá y mamá nos tuvieron a nosotros, ellos quizás hicieron algunos planes de cómo formarnos, de cómo educarnos, pero ellos jamás se llegaron a imaginar quién iba a ser realmente, por ejemplo, Laura, o Daniela, o Jonathan, o Diana, o Ana María, o Sandra, o Sebastián. No, o sea, definitivamente ellos no se imaginaron el tamaño de personaje que iban a traer a este mundo, ¿sí? Con las características que tienen y todo lo que son. Entonces, fíjense que definitivamente lo contingente está como ligado también a ese asombro que nos van generando las cosas, ¿sí? Y por eso es que el apego, y esa es una idea que tal vez en el budismo como tal sea un poco más elocuente, el apego es lo que nos genera todos los sufrimientos, ¿sí? Cuando uno se apega tanto a algo y se encapricha y no lo tiene, no lo obtiene, pues ahí es cuando sufres. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Pues ir entendiendo que como las cosas vienen, también van. O sea, somos definitivamente viajeros del cosmos. Fíjense, estamos aquí ahorita, pero de hecho estamos constantemente viajando. Fíjense ustedes que el planeta no está quieto, se está moviendo permanentemente, está en constante flujo. Y el sistema solar tampoco está quieto, se va moviendo a través de la galaxia. Y la galaxia no está quieta, se va moviendo por todo el universo. Entonces fíjense ustedes que es lo más real que existe, esa contingencia. Pero esa contingencia existe gracias a los seres necesarios. Listo, sigamos. No sé si esa idea también fue captada, muchachos. Sí, profe, ahí quedaría bien la frase de todo llega y todo pasa, ¿no? ¿Cómo? Perfectamente, sí. ¿Cuál frase? Qué pena. Que todo llega y todo pasa. En esa parte quedaría muy bien esa frase. Claro que sí, exactamente, muy bien, Daniela. Listo, y viene otro amigo que es el señor Averroes. Él existe entre el 1126
y el 1198. ¿De qué nos va a hablar Averroes? Averroes habla de los siguientes aspectos. Dice que el mundo es eterno. Nos dice que la inmortalidad del alma, y esto es distinto al cristianismo, ¿no? Inmortalidad del alma no es personal. Y nos habla de la doctrina de la doble verdad. Entonces, vamos a ir desglosando uno a uno. ¿Por qué nos dice que el mundo es eterno? Ojo, porque pues en la Edad Media no se tenía el sistema heliocéntrico, ni todavía estaba tan fundamentado o tan claro el hecho de que la Tierra fuera redonda y todas esas cosas. Cuando se habla de mundo, se habla de materia, se habla de todo lo que compone este suelo que nosotros pisamos y este aire que nosotros respiramos. Entonces, digamos, todo lo que existe pues está en constante movimiento, ¿sí? Y ese movimiento incesante, como se los acabo yo de explicarnos, esos viajeros cósmicos que somos, va configurando pues lo que va a ser este trozo de tierra que nos sostiene y que es esférico. Lo va configurando. Luego, ¿de dónde sale esa materia? ¿No? Esa materia es eterna, siempre ha estado por ahí en el universo, ¿sí? Siempre ha estado. Entonces, por esa razón se dice, oiga, ese mundo, el mundo como tal, como lo concibe Averroes, es un mundo eterno, porque pues nosotros de hecho, eso ya pues lo diría Carl Sagan, ¿no? O sea, nosotros estamos hechos de polvo de estrellas, ¿no? Polvo cósmico, y todos, como que todo está hecho de lo mismo, ¿sí? Todo está hecho de lo mismo, pero bueno, esas son ideas un poco más complejas. Por ahora lo que yo quiero que entiendan es que este mundo es eterno porque la materia de la que está compuesto es de una materia que ha existido siempre, ¿sí? Debido a su incesante movimiento. O sea, jamás, o porque jamás niega el Islam, o digamos, en este caso, Averroes, ¿no? Más que el Islam, el pensamiento de Averroes no niega que este mundo, pues es un mundo que está en constante movimiento, ¿sí? El movimiento es un principio inalterable. El movimiento es como el tiempo, ¿no? Fíjense que ustedes están haciendo en física, cuando se hacen, digamos, ejercicios relacionando las variables de tiempo y trabajo, el trabajo está dentro de la categoría del tiempo, ¿sí? Y tú puedes detener el trabajo, pero el tiempo permanece como una constante, ¿sí? Y eso lo ven ustedes por allá en física. Las religiones es lo que hacen. Las religiones pues hablan de una creación, hablan de que el mundo es creado, pero esa creación no surge de la nada, sino de algo que ya pues existe, ¿sí? De algo que ya existe. La segunda idea dice o habla de la inmortalidad del alma, que la inmortalidad del alma no es personal. Y esto se puede entender de la siguiente manera, es bien sencillo. Digamos que dentro de la religión católica se cree que si Jason se muere, entonces va a haber como una especie de alma de Jason que va a estar por allá en otro plano, a lo que nosotros podemos llamar cielo o paraíso, o el infierno, porque pues uno tampoco es una pera en dulce, ¿sí?
o el purgatorio, donde sea. Y aparece allá como en esa realidad, como cierta identidad de algo que es Jason, ¿sí? De algo que fue Jason en la Tierra. Y resulta que para Averroes eso no puede ser así. Simple y llanamente nosotros en esencia pues somos ¿qué? Espíritu. ¿Mm? Y ese espíritu pues simplemente hace que, bueno, ese espíritu se une, se vincula al espíritu absoluto de Dios. ¿Y qué pasa con ese cascarón de Jason en otra realidad? ¿No? Simplemente desaparece. Desaparece. Digamos que no se mantiene esa identidad. No hay un ser espiritual por allá llamado Jason y que aparezca como usualmente se vestía y todo el tema, sino más bien eso desaparece. Lo que se conecta con el ser espiritual es su espíritu, ¿sí? Es su alma. Pero esa alma no tiene ningún tipo de ropaje, no tiene ningún tipo de forma. No va a mostrar mi estatura, ni mi peso, ni la ropa que yo utilizaba, si era flaco, si era gordito, si era lo que fuera, no. Simplemente me uno al ser trascendente, se une el espíritu que hay en mí, se une al ser trascendente y chao, Jason desaparece, ¿sí? A eso se refiere esta idea. En cambio tú vas a la religión católica y hablas de que hablan o dan a entender de que todos llegamos allá y entonces nos reencontramos. Entonces yo me voy primero, digamos que ustedes, luego se van ustedes y yo, hola Laura, ¿cómo estás? Hola Jonathan, y nos vemos allá en el otro plano. Y ustedes me identifican, ay, miren el profe, que no sé qué, pues no, diría Averroes que eso no pasaría, eso no pasa. Listo, hay cosas que son verdaderas para la filosofía, pero son falsas para la fe. Eso nos diría esta doctrina de la doble verdad, ¿sí? Por ejemplo, los paganos, cuando hablamos de paganos, hablamos podríamos hablar de los filósofos antiguos, o podríamos hablar de personas que estuvieran por fuera de la religión oficial, es decir, por fuera del cristianismo, y pueden referirse a Dios como como un ser que es capaz de originarlo todo, pero de donde emana el bien y el mal, por ejemplo. Por ejemplo, la religión de Zoroastro. Zoroastro es Zoroastro es como un personaje de la religión persa que existió. Y él pensaba que existía un Dios bueno y un Dios malo, un principio del bien y un principio del mal. ¿Mm? Entonces, que lo que se acercaba más a la naturaleza terrenal era lo malo, pero lo que se acercaba más a la naturaleza de lo espiritual era lo bueno. Por ejemplo, Aristóteles, esas son ideas religiosas, ¿no? Digamos, Aristóteles hablaba de una profunda unidad que hay entre lo corpóreo digamos, y el alma. Y esa es una idea de la filosofía, que existe una unidad entre cuerpo y alma, que el cuerpo es la materia y el alma es la forma, y el alma es lo que le da movimiento, le da dinamismo a esa materia, le da vida. ¿Ve? Entonces, esa es una idea que es de Aristóteles, y es una forma de explicar la relación que hay entre el cuerpo y el alma. Y en ningún momento Aristóteles ahí está metiendo religión. Simplemente está explicando qué es lo que lo que produce el movimiento en la materia. ¿Qué es lo que produce el movimiento en una planta, en un animal o en una persona?
Entonces Aristóteles va a hablar de un alma vegetativa, de un alma motora, un alma y un alma racional, que sería entonces la propiamente humana, ¿no? Entonces, fíjense que aquí hay unas verdades que ni siquiera se acercan a las verdades de la religión. Entonces, por eso Averroes habla de la doctrina de la doble verdad, que algo que puede ser, mejor dicho, un dogma de fe en la religión, la filosofía con unos argumentos pues lo puede desmontar. Y pues yo siento que esto también les ha podido de pronto pasar a ustedes con algunos temas de pronto referentes a la religión que ustedes tienen, y cuando llegan a la clase de filosofía como que les genera cierto impacto. Oiga, esto no es como yo lo pensaba. O simplemente tienen otra forma de ver eso que a ustedes les inquieta. Bueno, muchachos, esto es todo por hoy. No sé si ustedes tienen preguntas, comentarios finales. Me disculpan que la clase fue un poquito larga, pero pues era necesario porque hace rato que no podíamos tener clase de filosofía por las razones que les di al principio. Entonces, y el tema pues era un poquito extenso. ¿Preguntas, comentarios? ¿Ninguno? No, No, señor. profe, el tema es No, no, interesante. señor. que siempre las clases suyas lo ponen a uno a pensar resto. Sí, Bueno. No más, Sí, profe. solamente eso. No, pues es que esa es la idea y pues Sí, ojalá alcancemos a tener clases presenciales y allá sí que, bueno, mejor lo dejo ahí. Sí. El pensamiento de Avicena allá sí nos nos pone a dejó con volar. muchos traumas, profe, Allá sí nos pone a muchas volar. reflexiones. No, pues de eso se trata, muchachos. O sea, yo sinceramente, o sea, más que venirles a ustedes a meter una cantidad de conceptos para que ustedes solo copien, pues no me interesa que copien. A mí me interesa es que lo cuestionen. Nos pone a pensar y analizar las situaciones y las cosas. Exactamente, o sea, sí, yo no pretendo que ustedes coleccionen una cantidad de conocimientos ahí estériles, no, yo necesito que no sean estériles las ideas, sino que se conviertan en semillas, que les dé algún fruto, que les sirva para algo, ¿sí? Básicamente. Dice Valentina Pinzón, profe, una pregunta, ¿lo de la película es para esta semana o para la semana en la que entramos? Ay, ay, ay. Pues mira, pues lo que yo les había planteado en la guía es que fuera para este viernes. Si hay alguna dificultad, pueden entregármela en el transcurso del fin de semana o el lunes. Si hay alguna dificultad para que, digamos, si ustedes tienen pensado el plan de ver la película el fin de semana o qué sé yo, entonces lo pueden hacer. ¿Vale? Profe, yo tenía otra pregunta con respecto al taller, ya que se menciona. Sí, Profe, lo que pasa es que yo tenía como ideado con unos compañeros hacer un noticiero, ¿sí? Pues daba la excelente. idea de un noticiero y nosotros queríamos hacerlo como, pues como el tema es corrupción y todo eso, nosotros queríamos hacerlo como un tipo de programa como los que hacía Jaime Garzón, Excelente. con, con temáticas así como con sátiras y todo eso. ¿Se puede? No, pues excelente, por supuesto que sí, claro, claro, claro. Listo, profe. Vale. Gracias. No, hay que utilizar los recursos que ustedes tengan. Yo sé que no todos tienen la facilidad de hablar en público y a algunos les gusta, otros no. Unos son más dados al arte, otros son más dados a escribir, otros son más dados a dibujar, etcétera, etcétera. Esta es una actividad para eso, como para que ustedes a partir como de esos talentos que tienen, pues como que lo aprovechen. ¿Sí? A propósito de esta película, ¿sí? Que ustedes como que lo exploten ahí. Bueno, no sé muchachos si hay algo más. Por mi parte, no, señor profe. No, Listo. no, señor, profe. La parte mía tampoco. Vale, listo, listo chicos.
Entonces, por aquí estuvo Sandra Triviño, Presente. Ana María Benavides, Presente. Diana Amezquita, Laura Rojas, Presente. Johan Corredor, Jonathan Reyes, Presente, profe. Daniela Cruz, Presente, profe. ¿quién más estaba por acá? Valentina Pinzón, me pareció ver a Sebastián a Casallas. Sí, Sí, profe, señor, él él se estuvo. conectó, pero no sé por qué se Lo que desconectaría. pasa es Nosotros le está que el fallando el internet, internet. sí, el internet en Sí, la casa de él ha estado fallando últimamente igual, y me igual estaba diciendo que le estaba Listo. fallando. muchas No, partes. y él siempre así. No, sí, profe, por Y ejemplo, hoy casi no me puedo conectar porque el internet también se pone a veces súper malo, que no carga ni siquiera un estado. exacto, sí, yo sé que eso suele ocurrir. Y Angélica Hernández. Listo, muy bien. Chicos, ténganme paciencia, por ahí les he ido calificando algunas cosas, a algunos les ha llegado de pronto el mensaje y recomendarles a otros que no me han presentado la guía de mayo. Ojo con eso, no se dejen colgar. ¿Listo? Entonces, muchachos, que tengan unas felices vacaciones, ya no nos vemos más. Gracias, Gracias, profe. Felices profe. vacaciones también. Gracias, profe, Listo, igualmente. muchachos. Vale. Felices vacaciones, profe, hasta luego. Igualmente, Feliz día. igualmente, feliz día.